Hermanos, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios, esta exposición, después de hace un mes atrás que estuvimos meditando en la segunda parte de este estudio, de esta clase respecto a clase de varones, por supuesto, me estoy refiriendo respecto a las cualidades, mencionábamos ya las cualidades que la palabra de Dios le atribuye a aquel que anhela o que desea o que tiene aún el llamado para predicar, para ser un obispo, es decir, para ser un pastor. Si alguno anhela obispado, dice la Biblia, buena obra desea. Pero es necesario que hay ciertas necesidades que deben de ser cubiertas, ciertas cualidades, más que necesidades, ciertas cualidades o virtudes que deben ser cubiertas por aquel que anhela, que desea ser un pastor, o como lo llama Pablo, un obispo, que es la misma persona. Obispo, anciano, pastor o presbítero se refieren a la misma persona, aquel que predica, aquel que pastorea, más que predicar, porque cualquiera prácticamente puede predicar, pero el que anhela obispado. Y estábamos aplicando, se mencionaba ya hace 3 meses atrás, que fue la primera reunión que tuvimos presencial, que las mismas virtudes que la palabra de Dios requiere o atribuye para aquel que desea estar en el ministerio de tiempo completo, de medio tiempo, pero que vaya a pastorear una iglesia, pues hay ciertas características que debe tener no solamente el siervo de Dios, sino que también se le atribuye o se le pueden atribuir a cualquier varón, cualquier hermano de la iglesia, porque antes de ser un pastor o un evangelista, un maestro de la Biblia, antes ese varón ha sido llamado a ser cristiano. Y como tal, entonces debe de satisfacer las demandas de Dios y cumplir con las demandas de Dios mismo en su palabra divina. Así que, hermanos, gracias por estar acompañándome en esta enseñanza, en este estudio. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 3, vamos a meditar en este pasaje, que son las cualidades que encontramos en él, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final del 2. Vamos a dar lectura a este pasaje y enseguida vamos a orar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, y no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Leí hasta el versículo 3. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, gracias por este tiempo, por esta tarde-noche. Te ruego que nos des una enseñanza práctica a nuestra Biblia, de tu palabra, de la Biblia, a nuestra vida espiritual, quiero decir, para que podamos aprender, que podamos confirmar lo que hemos leído, lo que hemos sabido ya. Te ruego por mis hermanos, los varones que están escuchando esta meditación o este estudio bíblico, para que podamos tomarlo y podamos aprender y tomarlo como lo que es, palabra de Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya miramos en las clases pasadas o en el par de estudios anteriores lo que ya se leyó. Es necesario que el varón de Dios sea irreprensible. Ya miramos esa característica. Dice la Biblia: irreprensible, marido de una sola mujer. Continúa diciendo sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y creo que aquí es donde nos quedamos en la clase pasada. Vamos a mirar los siguientes 3. Apto para enseñar, no dado al vino y no pendenciero. Dice el versículo 2, la segunda parte, que el hombre de Dios debe ser, además de decoroso, debe ser hospedador, pero también dice debe ser apto para enseñar. Esto quiere decir que no solamente el que va a predicar debe saber enseñar la palabra de Dios. Un aspecto distinto es enseñar
y otro es predicar. Pero hablando y justamente aplicando estas cualidades y este pasaje a la vida cristiana común y promedio y potencialmente hablando de cualquier varón cristiano, me estoy refiriendo, debe ser apto para enseñar. El varón, el hombre cristiano, el esposo, el hijo de familia, el varoncito, el adolescente, el joven que va creciendo, debe tomar en serio la vida cristiana, la vida congregacional, es decir, la vida de la iglesia. Usted y yo somos miembros de una iglesia determinada, de una iglesia en particular, y como varones debemos aprender palabra de Dios, absorber todo lo que podamos. La Biblia dice que tenemos que aprender, debemos de escuchar, dice que debemos de escuchar, como dice el pasaje, se me está yendo la palabra, que debemos de retener lo bueno y lo malo debemos de desecharlo. Así que pues vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar predicación, vamos a escuchar estudios bíblicos, vamos a involucrarnos en las clases bíblicas, vamos a leer la Biblia con seriedad, no nada más a la carrera, en la mañana o en la tarde, 2 minutos y ya leí la Biblia. No, vamos a leerla de una manera concienzuda. Como dijo el Señor Jesucristo, escudriñándola, tratando de investigar esa palabra, no la entiendo, voy a marcarla, voy a anotarla en un papelito, voy a ir al diccionario, voy a preguntarle al pastor, voy a investigar en esa enciclopedia, voy a ir a internet y buscar qué significa esa palabra para poder entender todo el pasaje completo, porque en ocasiones leemos la Biblia y hay palabras que no entendemos y así lo dejamos. Ay, bueno, pues algún día pensamos, algunos dicen, bueno, pues algún día que el pastor lo predique, pues ahí me voy a enterar de qué quiere decir. Y no se trata de eso, se trata de que, bueno, no entiendo esa palabra, voy a seguir leyendo, pero la marco. Después voy a preguntar. Hay ocasiones en que uno como pastor recibe llamadas de hermanos y de hermanas diciendo, oiga pastor, el otro día estaba leyendo este pasaje, pero no lo entendí. O esta palabra no se me hace muy conocida, está rara. Nunca la había escuchado, porque hay palabras muy raras en la Biblia. Hay pasajes también muy fáciles de entender, pero hay otros que son un poquito más complicados de poderlo llevar a nuestra comprensión. De manera que bien hacemos en preguntar, oiga pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué quiso decir el escritor? No, pues vamos a ver quién lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, en qué situación, para quién iba escrito, en qué año, qué estaba ocurriendo en el entorno histórico. Entonces vamos a darnos cuenta de muchos aspectos. Cada palabra tiene un significado, tiene una aplicación. Así que el varón cristiano debe saber leer la palabra de Dios, debe saber involucrarse en la Biblia y entender ciertas palabras, ciertos pasajes. Si no lo sabemos, vamos a investigar, vamos a indagar, porque el varón de Dios debe ser apto para enseñar. Por ejemplo, permítame ilustrarle, en cierta ocasión, un pastor, hace muchos años, él estaba enseñando acerca de un pasaje de los Hechos, me parece, donde la Biblia habla de Pablo y de Silas, que iban en el viaje misionero. Entonces el hermano dijo, bueno, el hermano Pablo llegó con su esposa Silas. Llegaron a cierto lugar a predicar y Pablo con su mujer Silas. ¿Quién era Silas? Bueno, Silas no era la esposa de Pablo, porque la Biblia nos dice que Pablo no tenía esposa. Tenía el don de continencia, dijo Pablo. Pablo era un soltero, no tenía esposa, y el hermano Silas no era una hermana de una iglesia que se había enamorado de Pablo y se casaron y andaban viajando juntos en el equipo misionero. El hermano Silas es el Silvano que se menciona en alguna epístola. Silvano y Silas es el mismo hermano. Pero Silas era un hermano, era un llamado de Dios, era un maestro o era un profeta, porque la Biblia nos habla de que había profetas en la iglesia de Antioquía y ahí estaba el hermano Saulo y ahí estaba el hermano Silas. Entonces era un hermano, no era una mujer. Entonces aspectos tan sencillos y tan elementales como esos tenemos que saber, diferenciar y entender de quién se trata, si era un hombre o era una mujer, o fueron o vinieron, o entraron o salieron, aspectos elementales. Y para ello tenemos que ir a la palabra de Dios y absorberla, meditarla, preguntar, indagar, escudriñar,
saber, sobre todo en oración, y que Dios nos guíe al material de apoyo y de ayuda para saber entender muchas cosas. Claro que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado y morando en nuestro ser para hacernos entender mucho de lo que no sabemos de la palabra de Dios. Así que el varón de Dios debe ser apto, dice la Biblia, apto para enseñar. El varón de Dios debe ser capaz de pararse delante de una congregación o delante de un grupo de adolescentes o delante de un grupito de niños y saber exponer la Biblia. Leer un pasaje, leer una historia, presentarles una frase, una palabra y comenzar a enseñar una verdad eterna. Puede ser sencilla, no tiene que ser muy profunda, dependiendo con quién estamos, en qué tipo de congregación, con qué tipo de gente. Sin embargo, abrir la palabra de Dios y exponerla, apto para enseñar. Repito, el varón cristiano debe ser capaz de poder exponer las verdades elementales de la palabra de Dios. Claro que no se va a presentar una enseñanza como si hubiese estudiado en un instituto bíblico o en un seminario bíblico, o si tuviese todo el material de apoyo para dar a profundidad una clase. No necesariamente, pero debe saber exponer las verdades básicas y elementales de la vida cristiana. Por lo menos saber presentar el mensaje de salvación, las verdades eternas, las doctrinas elementales de la Biblia. Y eso le corresponde a usted, hermano, y a mí como varones, saber ser capaces de poder llevar a cabo esta consigna de parte de Dios. Tenemos que esforzarnos como hombres, como varones, casados, solteros, divorciados, viudos, siendo varones. Tenemos que aprender a profundizarnos, a pedirle a Dios que nos dé la capacidad para poder entender la palabra de Dios y en su momento, pues saber presentar una clase de escuela dominical, por ejemplo, de saber cubrir al pastor en una ausencia y decir, bueno, o sea, el pastor no va a poder venir a predicar esta noche o este miércoles en el estudio, pero yo ya tengo aquí un bosquejito, tengo unas notas por si acaso, o está el pastor en la iglesia, o el maestro de escuela dominical, pero de repente se enferma, se desmaya, el carro se descompuso, no alcanzó a llegar. ¿Quién va a presidir? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a presentar la palabra de Dios? Los hermanos llegaron para escuchar palabra de Dios, para alimentarse de la Biblia, pero si en un momento dado no está el pastor o no está el conferencista, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que ser nosotros los varones los que tenemos que estar aptos, listos, capacitados para poder abrir la Biblia y decir, bueno, la palabra de Dios dice esto. Bueno, Dios nos quiere enseñar esta verdad eterna. No tiene que ser media hora, no tiene que ser una hora, no tiene que ser demasiado apto para enseñar. O a lo mejor, quizás hay que predicar en algún funeral. O quizás predicar en una reunión de 15 años que no llegó el que iba a presidir, el ministro. O quizás hay una reunión de la familia y se juntaron todos de diferentes lugares y bueno, hay que enseñar. ¿Por qué? Porque pues nadie es cristiano y bueno, me voy a parar para felicitarlos, darles las gracias por estar juntos y voy a hablarles del mensaje de salvación, apto para enseñar la Biblia, el Evangelio de Cristo. Número siguiente, también nos dice la palabra de Dios, hermanos, que el varón cristiano debe estar apto y capacitado para enseñar. La primera parte del versículo 3 continúa diciendo, pero también no debe ser dado al vino. No dado al vino. En otras palabras, no solamente el siervo de Dios, sino que el varón de Dios, el hombre cristiano, no debe darse al licor. Esto es una consigna que no solamente se les da a los predicadores, sino a todo cristiano. Ningún varón, ningún creyente que se ha convertido a Cristo debe ser dado al vino. Esto quiere decir que no solamente el varón cristiano debe tener cuidado de ya no tener amistades que les guste tomar cerveza, vino, tequila, mezcal, nada que pueda perturbar su vida espiritual. No dado al vino. Bueno, dicen algunos hermanos, eso es para los pastores.
Eso es para los predicadores. Yo sí puedo tomar una copita por ahí para que me relaje cuando salgo del trabajo. No. No, hermano. Tomar vino ya no es de cristianos. Si a usted le encanta la cerveza y licor y usted dice que ya aceptó a Cristo, pero usted toma todavía, usted debe de meditar si realmente está en su fe, porque el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, aquel que ha sido convertido a Cristo Jesús, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo le previene, le advierte y le ayuda para no caer en la tentación. Ahora, si usted está en la tentación y usted toma porque cayó en la tentación, pues ¿quién lo empujó a estar ahí? Tenga mucho cuidado de las amistades que usted tiene, no importa que sean parientes, no importa que sean familiares, que no sean cristianos, y con mayor razón, si ellos saben que usted es creyente, que usted es hijo de Dios o hija de Dios, en este caso, hijo de Dios, estoy hablando de los varones, ¿verdad? Y usted frecuenta mucho alguna amistad, algún pariente que no es cristiano, y sabe que siempre que va lo va a invitar a una cerveza o le va a poner ahí una Corona, un Tecate, una caguama como los que antes se tomaba, y usted dice, me lo tomo, no me lo tomo, no me ve mi mujer, no me ve Dios, así que ningún hermano ni el pastor, así que, pues, le voy a entrar. Al cabo del rato le pido perdón. No, un cristiano no practica el pecado, dice la palabra de Dios. El vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora, dice la Biblia, y cualquiera que por ellos hierra por el licor, no es sabio. No es sabio. Todo me es lícito, dijo Pablo, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada, por ninguna pasión. Así que la Biblia nos dice, hermanos, estimados, a los varones, que el varón de Dios, el hombre de Dios, no debe ser, dice la Biblia, dado al vino. Cuando dice no dado al vino es nada. Ni la copita social, ni el brindis por ser Navidad o el brindis por ser fin de año, ni el pastel envinado, ni la birria envinada, ni la carne preparada o prepararla con cerveza, ni ninguna comida poniéndole vino, nada más. Al cabo se va a evaporar, dicen algunos, ¿verdad? Va a poner vino aquí al arrocito, está guisado, al cabo se evapora, pero le damos, no, nada, no dado al vino. Y es curioso, hermano, bueno, en Proverbios capítulo 20, versículo 1, antes de pasar al siguiente punto para finalizar, en Proverbios 21 dice la Biblia justamente lo que acabo de decirle. El vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Así que no es de sabios, hermanos, no es de cristianos. No es de hijos de Dios. Usted ni yo estamos justificados ante Dios. El salir del trabajo cualquier día de la semana, especialmente el viernes o el sábado, e irse con los amigos para tomar cerveza. Cualquier tipo de licor. No estamos justificados, no tenemos justificación alguna. Si a usted le gusta tomar, hermano, hermana, usted aténgase a las consecuencias, porque el tomar tarde o temprano le va a traer conflictos, le va a traer problemas, si no es que ya los tiene con la esposa, o el testimonio que le está dando a los hijos, o el testimonio que le está dando a las personas que viven con usted, a sus parientes que va trayendo de allá de su propio país, o a los hermanos. Si usted se esconde cuando va a tomar de otras personas es porque sabe que está haciendo algo incorrecto o indebido, y si se va a esconder de alguien para que no lo vean porque sabe que está haciendo algo incorrecto, pues más bien escóndase de Dios, si es que puede. Jonás no tomó cerveza, pero Jonás quiso huir, esconderse de la presencia de Dios. ¿Y cómo le fue? No solamente salió afectado él mismo, sino que salieron afectadas terceras personas. Así que si usted dice, bueno, a mí la palabra de Dios me importa, pero ese versículo de que ahí no dice que es pecado tomar, dice que cualquiera que por ellos hierra no es sabio, es un hierro, es un error, ¿verdad? Y al rato lo corrijo. No podemos jugar con el pecado. La misma Biblia dice, ¿tomará el hombre fuego en su ropa sin que sus vestidos ardan? No se puede.
Vamos a entrar a la parte final. Hemos visto ya que el varón de Dios debe ser apto para enseñar, capaz para presentar las verdades elementales de la palabra de Dios. Hemos visto ya que el varón de Dios no debe ser dado al vino. ¿Ok? No debemos tener mucho cuidado con quién andamos. Si otros van a tomar, que tomen ellos, pero no nosotros, no usted. Usted no debe tener cerveza en su casa. Usted no debe de promover el tomar licor con sus parientes, con sus conocidos. Si usted es un verdadero hijo de Dios, genuino y sincero, debe de honrar a Dios aún con sus bebidas. Que antes tomaba, bueno, ahora en Cristo es nueva creación. Que si le sigue gustando, pues haga una reseña de su vida, un recuento, para ver si realmente el Espíritu de Dios está en su vida. En otras palabras, para ver si realmente es salvo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y finalmente, hermanos, una tercer cualidad que la palabra de Dios está demandando de un siervo de Dios, pero también de un varón cristiano, y se entiende el orden en secuencia, porque dice el versículo 3, dice, no dado al vino, y enseguida presenta, y dice Pablo, no pendenciero. No debe ser el varón de Dios pendenciero. ¿Qué quiere decir pendenciero? Literalmente es una traducción de una palabra que fue en su idioma original, que esa palabra originalmente significa golpeador. Es decir, pugnaz. Pugnaz quiere decir peleonero. Y esto sería muy común y muy entendible entre una persona que toma. No solamente un borracho, una persona borracha, ebria, que se deja dominar por ese estímulo del licor. Hay muchos borrachines o borrachos, como quiera llamarle, o ebrios, que son violentos. Llegan a la casa, la esposa les reclama que por qué no arregló la lavadora, que por qué no compró las despensas, en vez de irse a gastar el dinero, el sueldo, el cheque con sus amigos comprando cerveza, y llega ebrio y el otro se enoja. Algunos no dicen nada, otros empiezan a llorar, abrazan, ¿verdad? Se vuelven muy cariñosos, muy querendones, muy efusivos, pero otros se vuelven muy violentos. Y aunque no sea un borracho, aunque no se deje llevar por el dominio del alcohol, pero ya el hecho de estar bajo la influencia del alcohol, del licor, y está estimulado y se está relajando, puede convertirse en una persona violenta. Y la Biblia dice, el varón de Dios no debe ser dado al vino, y no debe ser pendenciero. No debe ser golpeador. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Habla de aquel que fácilmente llega a los golpes con sus manos. Bueno, y no necesariamente, también hay que aclarar, no solamente esta cualidad se está refiriendo a aquel que ha tomado, razón por la cual podemos decir, bueno, por eso Dios dice que el varón de Dios el hombre cristiano no debe tomar para que no sea peleonero. Pues independientemente de eso, hay personas que son pendencieras, es decir, que son golpeadoras. Tienen un carácter muy fuerte y tienen la piel muy delgada, y en cuanto sienten la menor provocación, comienzan a agredir con sus palabras, y algunos no hablan, al otro sueltan el golpe y se dejan llevar por sus impulsos pasionales o carnales, y como que salen fuera de sí y golpean. Golpean frente a los niños, golpean frente a las mujeres, golpean frente a otros, y no debe ser así. Dice la Biblia que el hombre de Dios no debe ser pendenciero. Consecuentemente, hermanos, se menciona esto, como mencionamos después de mencionar el vino, porque puede ser una consecuencia lógica continuada de estar bajo el influjo del alcohol o del licor. Sin embargo, no se refiere solamente a aquellos que han tomado, sino se refiere a aquellos que tienen un temperamento o un carácter impulsivo, que fácilmente se dejan llevar por alguna mínima provocación. Hermano, si usted es de las personas que antes de convertirse a Cristo, usted se dejaba llevar por sus impulsos, usted era una persona peleonera, usted se ponía a los puños con cualquiera que se le paraba enfrente, ahora en Cristo ya no debe ser así.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, nos dice la Biblia. No debemos de pelear. Hay hombres, hay personas que se pelean en casa con todo el mundo. Hay varones que se pelean en la iglesia con los hermanos y amenazan con golpear al pastor, al diácono, al hermano fulano de tal, al grupo de jóvenes, y se les pone al tú por tú porque se sintieron ofendidos o aludidos. La Biblia dice que el varón cristiano no debe ser pendenciero, es decir, busca pleitos, golpeador. Y ni siquiera vamos a hablar de aquellos que golpean a las mujeres, porque ni siquiera se le puede llamar hombre a aquella persona o aquel ente que le pone la mano encima a una mujer. Estamos hablando la palabra de Dios de un cristiano. Está hablando de un varón, de un hijo de Dios que ha tomado el compromiso con Dios de crecer, de salir adelante. Dice la Biblia, no pendenciero. Debe tener mucho cuidado, hermano. Si usted es de aquellas personas que todavía trae algo de su vida, de su viejo hombre, de su vieja naturaleza que le domina en un momento. Si usted era una persona golpeadora, busca pleitos y para todo se levantaba para pelear, pues ahora en Cristo debe de ser prudente. Vamos a terminar aquí, vamos a dejar los siguientes puntos para la siguiente mes, que Dios nos guarde y nos ayude para aprender un poco más. Ore, hermano y hermana, o hermanos, varones, muchachos, debemos estar en oración, que Dios nos ayude a aplicar su palabra y lo que estamos estudiando pueda ser real en nuestras propias vidas. Podamos aplicarlo, podamos decir, Señor, yo necesito esto. Ayúdame porque yo no quiero dejarme llevar por el licor, tengo esa necesidad. No es una necesidad. Satisfaga esas necesidades emocionales, morales, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios en su vida. Usted está expuesto, usted dice, yo ya tengo muchos años que no tomo. Pues tenga mucho cuidado de no ponerse frente a la tentación. Huya de la tentación. Usted dirá, bueno, yo no tengo ese problema, pero a mí si me piden que ore enfrente del culto por las ofrendas, me da mucha pena. Bueno, pídale al Señor que le dé gracia para poder enseñar palabra de Dios más adelante. Que le dé la capacidad, la facilidad, la agilidad en su mente. Porque no nos podemos quedar en este nivel. La vida cristiana, hermanos, hay que ir subiendo peldaños. Si usted creyó en Cristo, no puede estar años aquí. Hay que subir. No le deje la responsabilidad a otros. Usted tome su propia responsabilidad. Vamos ahora. Padre, gracias por esta palabra tuya. Señor, hay tanto que aprender, hay tanto que enseñar, hay tanto que desarrollar en nuestras propias vidas. Yo te pido por mi vida espiritual para que me ayudes a aplicarlo a mi vida, pero también a mis hermanos que han escuchado este video, esta clase. Te ruego para que también tu palabra pueda ser real y transformadora en nuestras vidas, para ser los hombres de Dios, los esposos, los maridos, los padres de familia, los jóvenes, que tú quieres que seamos, para gloria tuya. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Reciban saludos de mi esposa, de Miriam y de Barak, y gracias por estar en oración por nosotros. Les recordamos siempre, están en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga, hermanos.